Bueno, esta Valentina Blasón en nuestro móvil. El doctor Elvio Ramos es juez de garantía penal juvenil con sede en Berazategui. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Gracias, Chiche, por ¿Están convocarme. acostumbrados a estos casos ustedes? No, eso es lo que me está preocupando. O sea, desde mi trabajo particular, sí. En este último tiempo hemos tenido denuncias de abuso sexual de adolescentes a niños. No, que te corresponde a vos, digamos, penal Tal cual. juvenil. Pero está ocurriendo, y esto yo de alguna forma lo denuncié hace unos años atrás, que el abuso sexual infantil ha quedado bajo el radar de las instituciones públicas, quizás corrido por la cuestión de género, la violencia y el femicidio, pero que el abuso sexual infantil es un fenómeno casi epidémico que nosotros venimos... ¿Pero por qué corrido? Es decir, que lo tapó. Claro, hay como emergencias sociales, o hay temas que se instalan y generan, que son muy graves, por supuesto, y que requieren la atención de la sociedad y las autoridades públicas, ¿verdad? Pero que a veces la intensidad con la cual se trata este tema... Como si hubiera moda, hay modas que tapan otras... No digo modas, porque bueno, si no le estaría bajando el tono. La violencia de género, la violencia doméstica es muy grave, pero no ha habido un trato igual para el abuso sexual infantil. Y sorprendería a Chiche, consultando las instituciones de las madres, la cantidad de denuncias que hay al respecto. Intrafamiliar o dentro de las instituciones. La escuela, por ejemplo... Este sería un caso, obviamente. Este sería un caso, me llama la atención que la Dirección General de Escuelas de la provincia Claro, no haya me llama salido la atención que no al hayan cruce. dicho nada, ¿viste? Es como una cosa rara. Porque si a la chiquita le hicieron un examen que aparentemente es compatible con un abuso, si tenía una rehabilitación y ese tipo de cosas, es raro. Ahora, Además, doctor, estamos Ramos, hablando que no hay un solo caso, aparentemente habría otro. Ya y esto... seguro que debe haber atención, no creo que se haya con una sola chica, pero lo que digo es lo siguiente, invitamos al doctor Ramos en virtud de lo que nosotros advertimos que pasó con Sheila, con la chiquita abusada, Sheila Yala. Porque, digo, en ese ámbito donde estaban viviendo en esa especie de marginalidad absoluta, promiscuidad y todo eso, nadie nunca refirió que haya ido un asistente social o que alguien haya ido a mirar qué pasa ahí adentro. Y termina muriendo una chiquita. Digo, claro. Por eso entendemos que hay como un desapego institucional por parte de las autoridades para saber qué pasa en esos lugares. Porque digo, esta chiquita obviamente, ahora sospechan que pudo haber sido abusada, pero digo, se la llevaron para algo, ¿no? Pero digo, es raro, yo preguntaba, ¿alguna vez fue un asistente social? No, nunca fue nadie. Sobre eso no hay información. Me llama la atención que no se rastreen los posibles antecedentes. En las redes se habla de que había habido denuncias con respecto a los padres de la nena y con respecto a los imputados en relación a descuidos. Sí, pero en las redes no sabemos si... No sabemos si es cierto, pero llama la atención que la propia provincia, que tiene un sistema administrativo montado para la protección de derechos de niños en situaciones vulnerables, que se supone complejo y de alta y rápida nadie entró al predio ese. Nadie entró. Nadie entró al predio ese y ahí murió una chiquita. Mi experiencia me indica que el Servicio de Protección de Derechos sigue siendo muy débil. Muy débil. Que no llega a tiempo. Esto lo presumíamos y lo hablamos con el comisario Grimaldi y todo. Yo sí lo presumíamos porque, digo, no puede ser que haya pasado todo esto y que recién nos desayunamos que había un grupo de riesgo con chicos que los hacían pelearse como fuera riña de gallos. Además, no solo el servicio de protección, escuela, hospitales, servicios sociales municipales. Tenemos varios organismos que se entrecruzan para cuidar de que los chicos no estén en situación de riesgo. Cuando se entrecruzan muchos, no actúa ninguno. Muchas manos en un plato, ¿verdad? Sí. Dice el dicho. Bueno, normalmente este cruzamiento se convierte en impotencia de actuación. Y luego los jueces o el Poder Judicial recibe la situación con un gran nivel de deterioro, donde es imposible abordar con la familia una posible revinculación y los chicos terminan protegidos por el Estado, quizás en adopción de acuerdo a la edad, o terminan en instituciones de protección mucho tiempo. ¿El fuero suyo qué edades comprende? ¿Qué es juvenil? Y todo menor que haya cometido un delito. ¿Menor quiere decir 8 años también? Hasta los 10, sí, la diferencia es que desde el punto de vista penal solamente van a proceso los mayores de chicos 16. Entre 16 y 18 que hayan cometido un delito mayor a 2 años de prisión. Es un régimen penal atenuado. Es un régimen penal con consecuencias atenuadas. Pero uno de 14 también le toca a usted, no, ¿o al juez de menores? Los inimputables, no es juez de menores. La figura del juez de menores en la provincia de Buenos Aires terminó en el 2008.
Los juzgados de menores dividieron su competencia, todo lo que es protección de derechos, que sería el caso de Sheila antes de que la asesinen, va a los tribunales de familia y todo el aspecto penal quedó a los viejos jueces de menores, entre los cuales me cuento. El proceso se organiza como si fuera el proceso de adultos, acusatorio, oral, pero por supuesto que cuando llega el momento de la sentencia, la ley indica que es posible morigerar el efecto de la sanción. Ahí es el régimen penal atenuado. Exactamente. Pero eso no significa que no haya intervención durante el proceso, que no haya estudios psicológicos, que no haya informes ambientales, incluso en algún caso si hay un deterioro psicológico por el consumo de estupefacientes, que se ordene el tratamiento, porque una cosa es la cuestión exclusivamente procesal y penal, pero otra cosa es la atención del riesgo que sufre el joven y que eso hay que atenderlo, que esto a veces cuesta comprender. Pero digamos que cuando nosotros presumíamos que había habido una especie de falla del Estado frente a una situación como esta que termina en el trágico asesinato de Sheila, es porque realmente hay un vacío. El Estado hay un lugar que no cubre. Yo he tenido casos en los cuales ha habido advertencias desoídas por parte de los organismos de protección que terminaron en casos penales muy serios, yo lo he denunciado, pero no con el sentido de persecución penal, sino para que comiencen a alertarse un poquito más de que cuando la gente va, sobre todo estamos hablando de gente muy vulnerable que le cuesta acceder a los lugares de denuncia y más a la justicia, entonces hay que prestarle debida atención. Ahora, doctor, ¿bajó la edad del delito? En su experiencia, ¿cuántos años tiene usted de juez de menores? Como en el fuero de menores estoy desde los 21 años. Como juez hace 14. Pero pregunto, digamos, ¿ha bajado cada vez más la edad del tiempo? ¿Baja o se mantiene? No, se mantiene, es una cifra histórica, por eso cuando hablan de bajar la edad de inimputabilidad, cuando aparecen estas situaciones, yo digo, no se preocupen porque la criminalidad adolescente, de menores en la República Argentina nunca ha sobrepasado el 3%. Y de ese 3%, la mayor cantidad de casos son lo que llamamos delitos menores, que son hurtos, lesiones, daños, amenazas. Pero no aumentó la criminalidad, digamos. No aumentó la criminalidad, ni tampoco ¿Y la victimología? ¿Hay más chicos víctimas o no? Aparecen, exactamente, es una muy buena intuición la sobre el Chiche. Hay mayores niños víctimas, y esto estamos advirtiendo en los delitos sexuales. He tenido intervención este año si bien no es un número que preocupe, pero de tener un caso por año a tener 5 casos por año, es un aumento importante. Nos tiene que alertar de que está ocurriendo alguna situación en la cual es conveniente que por lo menos los sistemas educativos empiecen a esclarecer la cuestión. No, pero es interesante que usted dice que, digamos, todo lo que tiene que ver con el abuso de la mujer tapó el abuso de niños. Claro. Y esto se puede confirmar con las estadísticas en relación a las denuncias donde los niños aparecen como víctimas de abuso. Ha bajado el nivel de preocupación. Y hace un tiempo atrás di una charla en la Asociación de Abogados de Berazategui con respecto a esto. Más que nada, las cuestiones periciales y la Cámara Gesell. Cuando terminó la charla se me acercaron 3 madres a decir... mis hijos fueron víctimas de abuso sexual intrafamiliar y las autoridades no han hecho nada. Por supuesto no han hecho quizás lo que deseaba, pero no hay una inmediata preocupación y una actuación urgente con relación a esta situación. Doctor, yo le agradezco mucho la gentileza, me parece muy esclarecedor. Era una intuición que nosotros teníamos, pero bueno, obviamente, a lo mejor no se hubiera podido evitar el crimen de Sheila, pero lo más probable es que, digamos, se podía haber evitado otras cosas, qué sé yo. Evitar un crimen a veces es imposible, pero si alguien hubiera puesto la mirada en ese grupo marginal, seguramente se hubiera podido hacer algo. Que el caso de Sheila no sea únicamente una excepción para que lleguen noticias y a partir de ahora sea una señal de alarma y se actúe realmente. Doctor, le agradezco mucho. Cuidar